Hola, mi nombre es Liliana Sáez, yo soy diseñadora gráfica y en el módulo de hoy vamos a trabajar o vamos a aprender sobre lógica visual y composición. Antes de comenzar con algunos elementos que son fundamentales para componer, vamos a hablar sobre dos consideraciones importantes. La primera es que el cerebro humano tiene capacidades limitadas para el conocimiento y para percibir algunas cosas. Por lo tanto, necesita tiempo para comprender y sobre todo necesita tiempo para ver. Necesita tiempo para ver porque el cerebro de nosotros siempre está enfocado en simplificar y organizar las imágenes complejas que ve, porque de esa manera le es mucho más fácil entender el mundo que lo rodea. Por lo tanto, esta simplificación u organización que pretende hacer siempre nuestro cerebro nos lleva a la segunda consideración, que tiene que ver con la jerarquización o aquellos elementos que nosotros percibimos desde nuestro entorno que nos parecen más atractivos o que nos llaman más la atención, porque de esa manera nosotros también vamos filtrando información. Y estos valores jerárquicos pueden ser de tipo visual, que son los que vamos a ver principalmente nosotros hoy día, y siempre están asociados a nuestras experiencias de vida, por ejemplo, también a nuestra personalidad, y hay otros que son inherentes al ser humano, que son parte de nosotros. De esta forma, lo que nosotros vamos a ver ahora como composición y lógica visual, lo que pretende hacer es que simplifiquemos ese trabajo que hace naturalmente nuestro cerebro de organizar los contenidos para que nosotros podamos hacerle mucho más fácil la comprensión, en este caso de piezas visuales propiamente tal, a nuestro usuario. Para ello vamos a trabajar con tres elementos básicos que son los fundamentales que tiene que tener una buena composición de cualquier tipo de soporte, que son la unidad, la jerarquización y el equilibrio. Con estos tres elementos nosotros podemos armar cualquier tipo de pieza visual y de esa forma le vamos a estar, como comentaba, simplificando la percepción al usuario, también el recorrido visual y la manera en que él va a comprender la información que nosotros le estamos entregando a través de la pieza. Primero vamos a ver de qué se trata cada elemento y luego vamos a hacer un ejercicio práctico en el que vamos a trabajar al tiro aplicando lo que estamos viendo en el módulo. Vamos a comenzar entonces con la unidad, que es el elemento básico y tiene relación con que todos aquellos elementos que están dentro de cualquier pieza gráfica o cualquier soporte gráfico tienen que estar relacionados entre sí, tiene que haber coherencia entre ellos. Nosotros tenemos que percibirlos como parte de una gran unidad, no como elementos dispersos, porque eso empieza a generar un poco de confusión en el usuario, un poco de ansiedad, y es lo que queremos evitar. Por lo tanto, es súper importante que cada vez que estemos armando una pieza y pensemos en la unidad, todos los elementos estén dialogando entre sí, ya sea por su color, por la posición en la que están, por el tamaño que tienen. Tenemos que percibirlo siempre como una pieza unitaria, aunque haya muchos elementos dentro de nuestro soporte. El otro elemento que es fundamental, como les comentaba, es la jerarquización. La jerarquización nos permite dar énfasis a la información que nosotros vamos a entregar a través del diseño. Esto quiere decir, una vez que nosotros ya tenemos definido el contenido que va a estar dentro de nuestra pieza, podemos asignarle valor a los diferentes elementos gráficos que van a estar dentro de ella. Por ejemplo, yo voy a decidir cuál va a ser un titular, cuál va a ser la fotografía, cuáles van a ser las informaciones complementarias al titular y a la fotografía. Entonces, como yo le asigno un valor a cada elemento, puedo definir que para que se vean jerárquicamente organizados desde lo visual, hay algunos que van a ser más grandes, van a tener los colores más intensos, seguramente van a estar ubicados en la posición más importante dentro de mi plano, porque lo que estoy tratando de hacer es que mi usuario, al mirar la pieza, no tenga que dudar por dónde pasar su ojo antes de digerir el contenido, sino que nosotros le vamos a facilitar eso, le vamos a ir indicando a través de los recursos gráficos por dónde debería comenzar a ver y por dónde debería terminar, para que le sea mucho más fácil entender esta pieza. Y el último elemento que vamos a trabajar hoy día es el equilibrio, que tiene relación con los otros dos. Cuando uno piensa en el equilibrio, siempre tiene que fijarse en que todos los elementos que estén organizados en el plano lo tienen que hacer de forma armónica. Cada elemento visual, una fotografía, un texto, un color, tienen peso visual. Y el peso visual quiere decir que es aquello que se ve más
o aquello que se ve menos dependiendo de su peso. Las cosas que tienen mayor peso visual generalmente son las más grandes, las que tienen colores más intensos. Entonces, a través de la lógica del equilibrio, lo que tengo que hacer es distribuir todos los elementos dentro del plano pensando en los pesos visuales que tiene cada uno para que estén distribuidos de manera armónica dentro de la pieza y no causen confusión o desconcierto en el usuario cuando lo esté mirando. Las cosas que yo puedo manejar para poder generar equilibrio son el color, el tamaño, la disposición, la cercanía. Todos esos elementos o todas esas características van a permitir que yo le asigne alguna posición o algún lugar en específico a mi elemento dentro del plano y de esa manera voy a estar organizando bien los contenidos. Entonces, para poder entender con mayor claridad de qué se tratan estos tres elementos básicos de la composición, que son la unidad, la jerarquización y el equilibrio, vamos a hacer un ejercicio cortito en Illustrator y con algunos elementos que son parte de la identidad de la facultad. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ir a nuestro computador y abrir Illustrator y les voy a enseñar al tiro cómo en Illustrator pueden generar el formato o el soporte en el que ustedes van a trabajar. Nosotros vamos a trabajar en un formato adaptado para redes sociales que es de 1024 por 1024 píxeles. Esa es la medida que debería tener, tiene que ser siempre cuadrado para que ustedes lo puedan utilizar en Facebook, en Instagram, en Twitter, en lo que ustedes quieran. Entonces nos vamos a donde dice archivo, a crear un nuevo documento y aquí tenemos que indicar los valores de las medidas que serían 1024 por 1024. Es importante que nos fijemos que en la unidad de medida cuando estemos trabajando esté siempre en píxeles porque esto nosotros lo vamos a utilizar como medio digital, por lo tanto la medida digital siempre es en píxeles. Tenemos que tener ojo acá también en el modo de color. Todas las cosas que se hacen para pantalla tienen que estar en color RGB, porque los colores CMYK son para imprimir, y esto no se va a imprimir. Y después de eso, ponemos crear, y nos va a crear una pieza cuadrada en la que vamos a trabajar. Antes de comenzar a trabajar, siempre es importante que yo tenga claro el contenido que va a tener mi pieza. O sea, tengo que saber el texto que va a llevar, la fotografía, si es que voy a utilizar alguna fotografía, cuál va a ser. Si llevo una ilustración, también tener a mano la ilustración, tengo que tener el material completo. En este caso, vamos a hacer un ejercicio únicamente con texto. Vamos a hacer un saludo de fiestas patrias. Yo tengo el texto que me fue entregado para hacer un saludo, solamente me va a pasar un texto cortito. Entonces, cuando yo ya tengo el material con el que voy a trabajar, puedo decidir cómo lo voy a organizar después en el plano y también puedo pensar en quién lo va a visualizar después, porque recuerden que una de las cosas que hacemos nosotros como humanos es jerarquizar la información en base a nuestros intereses. Por lo tanto, tengo que pensar qué cosas le podrían ser de interés a quién va a ver mi pieza. Y desde ahí, desde esa lógica, puedo comenzar a pensar, ya voy a utilizar tales colores, voy a utilizar tales tamaños de letras, si voy a utilizar una fotografía o no voy a utilizar fotografía, si voy a utilizar ilustración, en fin. Lo primero que voy a hacer es del texto que tenía acá en este archivo de Drive, lo voy a copiar y lo voy a pegar en Illustrator. Lo voy a dejar aquí a un ladito porque ya sé lo que dice el texto y yo antes de hacer el ejercicio pensé cómo lo iba a diseñar para que podamos hacer el proceso más rápido. Y como les decía, yo decidí hacer una pieza solamente con texto. Para eso voy a presionando Control R, voy a abrir las reglas del programa para poder poner un margen, porque es importante que cuando yo esté componiendo tenga unos límites de hasta dónde puede llegar la información visual que yo voy a poner. Eso tiene que ver con unidad y con equilibrio. Si yo no tomo en consideración hasta dónde voy a llegar con el contenido, puede que el contenido no se visualice bien o puede pasar que quede desequilibrado y tampoco va a ser agradable a la vista después para el usuario final. Lo primero que voy a hacer es, este texto lo voy a traspasar a las tipografías que son de la facultad. La facultad utiliza dos tipografías, que son la tipografía corporativa que se llama facultad y hay otra tipografía que se utiliza que es para los textos más largos que se llama circular.
La vamos a buscar aquí. Y voy a utilizar la versión book, que es como la versión regular, la versión normal. Voy a utilizar entonces circular en versión normal, y como esto se va a visualizar en un teléfono, porque es para las redes sociales, nunca puedo trabajar con tamaños menores a 30 puntos. Entonces aquí le voy a poner 30 puntos a la tipografía para que después, cuando ya la visualice en el teléfono, se pueda leer bien. En el computador siempre se ve más grande, por lo tanto es súper importante considerar el tamaño real que voy a usar de tipografías para que después en el teléfono, que es una pantalla mucho más pequeña, se pueda leer sin problema. Aquí vamos a hacer primero un retoque de texto. Si ustedes se fijan, las líneas de texto quedan cortadas ahí la palabra porque no cabe en el ancho que yo le estoy dando para seguir abajo, y eso lo vamos a evitar. Para eso selecciono todo el texto y me voy a las opciones del párrafo y le digo que se pare. Es decir, cuando no quepa una palabra dentro de la línea de texto, en vez de que la corte, la va a pasar completa hacia abajo. Y eso genera también, es mucho más fácil de leer con ese tipo de estructura de párrafo. Y también siempre, idealmente, los párrafos deberían estar alineados hacia el lado izquierdo, o sea, hacia acá. Este tipo de alineación se llama en bandera, quiere decir que está derecho por el lado izquierdo y en bandera o chascón por el lado derecho. Esta es la manera de poder organizar el texto que ofrece mejor visualización para cualquier tipo de usuario. Así es que yo siempre la recomiendo para todo tipo de soportes. Cuando haya mucho texto que poner, utilizar ese tipo de alineación. Este texto es bastante cortito. Entonces yo dije, ya, tengo solamente tipografías para poder desarrollar esta pieza, y lo que voy a hacer es utilizar un gran titular en reemplazo de una imagen o de una ilustración, y el resto del texto va a quedar pequeño para de lectura más larga. Entonces este texto que dice aquí, saludo de fiestas patrias, lo voy a borrar y me voy a quedar con lo que pusieron acá abajo, que dice felices fiestas patrias. Ese va a ser mi titular. A pesar de que en este texto está como parte de la bajada o como del saludo final, yo lo voy a sacar de aquí y lo voy a utilizar por separado en otro bloque de texto, y va a ser mi gran titular. Por mientras, este texto pequeñito lo voy a poner hacia un lado y voy a trabajar solamente con el titular. El titular lo voy a trabajar con la tipografía corporativa, que como les contaba se llama Facultad. Ustedes la van a tener que tener instalada en su computador. La pueden descargar de los kits que vamos a dejar disponibles, y la voy a usar en mayúsculas. Se cambia aquí a mayúsculas. Este texto lo voy a dividir en 3 partes. Por lo tanto, voy a duplicar y duplicar. Al de arriba le quito ahí una parte. Lo primero que voy a hacer es trabajar en la jerarquización. Recuerden que la jerarquización es aquella en donde yo a los elementos que tengo para poder diseñar le asigno un valor. Y en este caso el valor más grande se lo voy a dar al titular, que es el llamado principal. Antes de que yo lea toda mi pieza, lo primero que voy a ver o que voy a comprender va a ser felices fiestas patrias, que en el fondo es de lo que está hablando esta pieza. Por eso que yo le voy a dar el tamaño más grande. Voy a hacer que sea el elemento más relevante dentro de mi pieza, ¿ya? Porque lo que quiero es que primero que todo el usuario vea este texto. Felices fiestas patrias. Para que ocupe más espacio dentro de la pieza, que es cuadrada, le voy a aumentar el interletraje. El interletraje es el espacio que hay entre una letra y otra. Lo vamos a aumentar acá, por ahí. No, le vamos a dar un poquito más porque la idea es que quede hasta el margen que yo definí, pero que tampoco las tipografías queden tan gigantes como para que no me quede espacio para los textos pequeños que también voy a utilizar. Ahí tengo todo alineado por aquí derechito, alineado hacia la izquierda, y acá no me queda tan derecho. Entonces lo que voy a hacer es manualmente ir ajustando el interletraje para que quepa perfecto dentro de los márgenes. Y como el interletraje está bastante abierto y las tipografías son bastante grandes, no se va a notar que tienen interletrajes diferentes. Bien,
Entonces tengo la primera parte, que es el llamado principal, o aquel elemento al que yo le di mayor jerarquización, lo tengo puesto ya dentro de mi pieza. Ahí. Luego de esto, entre medio de estos textos grandes, voy a poner estos textos pequeños que están acá. Porque mi intención es que cuando el usuario se enfrenta a esta pieza, lea Felices Fiestas Patrias, y una vez que ya haya leído eso, pase recorriendo el resto de los textos con los que va a necesitar más tiempo, porque son más largos, y para ello también los voy a dividir en 3 partes. Voy a dejar aquí uno, perdón, acá le vamos a borrar la parte de abajo, ese va a ir aquí, este lo duplico y le quito el párrafo de arriba y el párrafo de abajo. Y finalmente me queda este tercero, que lo voy a borrar toda la parte de arriba. Por lo tanto, tengo un texto aquí, otro texto, lo vamos a cortar la caja, ahí. Y el otro texto lo tengo acá. Y el tercer texto está aquí abajito. Con esto voy a estructurar toda mi pieza. Primero me voy a enfocar en tirar nuevamente guías para que todas las cajas de texto me queden del mismo tamaño, más o menos, ¿ya? Entonces voy a trabajar el texto desde esta guía, o sea, desde ahí, hasta la guía que llega al margen. Acá. Abro la caja ahí. Y finalmente este, que sería el saludo o el remate final de la pieza, y se estira hasta allá. Aquí fíjense, me sobró un texto porque dice equipo de decanatura de la Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño de la Universidad del Biobío. Y este les desea, lo vamos a borrar porque era parte del texto inicial y no tiene sentido dejarlo acá abajo. En lo que me tengo que fijar ahora es que todo el texto quepa dentro del espacio que tengo disponible, y para eso voy a ir ajustando. Este texto, por ejemplo, lo voy a alinear con la guía que tengo abajo. Por lo tanto, puedo dar más espacio hacia arriba hasta que todo tenga más o menos la separación que hay entre este texto grande y donde comienza el párrafo con los textos más pequeños sea más o menos similar en todas las partes de la pieza, porque de esa manera voy a estar generando el equilibrio que tiene que ver con la armonía. ¿Se acuerdan que una pieza tiene que distribuir los pesos visuales de manera armónica? Porque de esa manera es mucho más fácil de apreciar y de simplificarle el trabajo en el fondo a la persona que lo va a estar recibiendo. Aquí queda una palabra suelta, la palabra patrio, y debería estar arriba, porque que quede sola también hace que se pierda un poco el equilibrio. Entonces una de las opciones que tengo es que a este texto que está acá le voy a estrechar un poquitito el interletraje para que la palabra patrio no quede sola abajo. Cuando una palabra queda sola en un párrafo, eso se llama viuda. Para eliminar la viuda voy a estrechar un poquitito el interletraje. Miren, con -5 ya se me fue la palabra hacia arriba. La diferencia que hay entre el interletraje de acá y el de acá se percibe bastante poco, así es que eso ya no es un problema. Ahí. Estoy tratando de dejar los espacios, como les decía, similares entre una cosa y otra. Aquí la tipografía está en la versión regular, la circular. Acá también está en la versión regular, porque es como una continuación de este párrafo, el que está acá abajo. Sin embargo, este es el saludo o el remate final de la pieza. Es cuando yo me despido. Y por eso le voy a dar otra característica al texto. ¿Por qué? Generalmente, cuando nosotros miramos una pieza que está constituida solamente por texto, o incluso cuando tiene imágenes, lo primero que yo veo antes de leer es la foto o la ilustración. Y cuando yo me enfrento a una pieza que tiene solamente textos, antes de comenzar a leer, lo que yo veo o lo que nuestro cerebro percibe, primero son las cosas que son visualmente más atractivas, que en este caso es Felices Fiestas Patrias. Y luego de eso empieza a reconocer las cosas que siguen siendo más interesantes, pero ya en un menor valor jerárquico. Y yo le puedo decir, este texto, dependiendo de la característica que yo le haya dado, tiene
cierto significado o pertenece a cierto grupo, pero este texto pertenece a otro grupo de información y es lo que yo quiero hacer acá. Quiero aclarar que entre este párrafo y este párrafo el contenido es el mismo, pero que este que está acá no es el mismo. Por lo tanto, vamos a mantener el tamaño. Voy a cambiarle la versión, en vez de que sea la versión book o regular, le voy a poner que sea la versión itálica. La diferencia no es súper gigante porque tampoco necesita hacerlo, pero si yo lo mirara antes de leer, sé que este texto no tiene relación directa con este que está acá porque tiene otro estilo. Bien, vamos a dejar pegadito a la guía, ahí. Y ahora voy a distribuir bien los textos grandes y los pequeños. Como esto es un saludo de fiestas patrias, lo que vamos a hacer es aplicarle color. Siempre cuando estoy diseñando, yo recomiendo trabajar la diagramación o la composición, trabajarla en negro. Y una vez que yo ya tenga lograda la unidad, la jerarquización y el equilibrio por las formas y tamaños, recién ahí me pongo a aplicar el color. ¿Ya? Si ustedes se fijan, voy a quitar las guías. Si ustedes se fijan en esta pieza, las tipografías pertenecen a la misma familia, por lo tanto se perciben como un grupo. Tengo jerarquización porque al mirarla lo primero que veo es ese gran saludo y luego sigo con el resto de la información que está supeditada a ese gran título. Y por último, si pienso en el equilibrio, fíjense, los espacios que tengo como márgenes son todos iguales. Los espacios que hay entre las tipografías grandes y las pequeñas son casi los mismos, no quedan perfectamente iguales porque no todo tiene que estar medido con la regla, esto tiene que ver también con la percepción visual. Pero los espacios se ven bastante similares, que es lo que necesitamos lograr. Entonces, hay equilibrio, hay unidad y también hay jerarquización. Y ahora que vamos a aplicar el color, tenemos que mantener también esos valores, o sea, esos tres elementos básicos. Voy a poner un fondo azul. Primero dibujo un cuadrado negro y voy a escoger un color azul. Le vamos a hacer una modificación a este. Primero lo voy a tirar para atrás. Organizo y lo envío hacia atrás. Y le voy a cambiar un poquitito los valores aquí. Y acuérdense que estamos trabajando en RGB. Yo tengo anotados los valores que le voy a dar como código a este color. El azul es un 45, no, es este mismo, 46 y aquí 132. Ok. Y las tipografías voy a trabajar este gran titular en rojo y los textos pequeños los voy a hacer blancos. Así es que voy a crear el color rojo que necesito, que los valores son 227, 6 y 19. Selecciono mis textos grandes y aplico el color. ¿Qué es lo que hice aquí? Trabajar un azul muy oscuro con un rojo que no está al 100%, está un poco más claro que un rojo normal. Si ocupara los azules y rojos tradicionales, se genera un efecto que se llama vibración del color. Y para evitarlo, lo que hago es oscurecer el fondo y aclarar el color. Y luego terminamos la pieza seleccionando los textos pequeñitos y los dejo en color blanco. ¿Qué es lo que veo aquí? Un gran titular rojo y luego paso por los textos más pequeños que tienen color blanco, porque de esta manera no dificulto de ninguna forma la lectura a través del color. Por lo tanto, se mantienen la jerarquización, el equilibrio y la unidad. Están todos los elementos básicos de una buena composición terminados. Y con esto, después ustedes se van a archivo, guardan su documento con el nombre que ustedes estimen conveniente. Yo lo voy a dejar por ahora en el escritorio y le voy a poner Felices Fiestas y lo guardo como archivo Illustrator. Ok. También tengo la opción de ir a archivo y poner guardar como. Y desde aquí puedo escoger el formato en el que yo quiera que esté guardado mi archivo. Podría transformarlo como PDF, podría transformarlo en alguna foto, pero el archivo editable va a ser siempre el archivo Illustrator, con el que yo puedo seguir editando este trabajo o lo puedo dejar hasta ahí. Y una vez que yo ya lo tenga todo guardado,
solamente subo mi pieza a las redes sociales y con eso terminaríamos el módulo que tiene que ver con lógica visual y composición.